Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio trayéndonos palabra de vida. No cabe duda que el Evangelio, la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la escuchamos con un corazón dispuesto a querer escuchar la misma voz de Dios, se convierte en alimento para nuestra alma. De la palabra de Dios encontramos fuerza para seguir adelante, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir adelante en este plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que seamos felices, que disfrutemos su amor, que vivamos en su presencia. En este tiempo de Adviento, donde nos estamos preparando para recibir a Jesús en su segunda venida, pero también para celebrar la Navidad. Y lo voy a decir y lo he dicho una y otra vez, nosotros no celebramos fechas. Lo que celebramos es un acontecimiento y como nos queremos preparar para este acontecimiento, le tenemos que poner una fecha. Pero el acontecimiento es que Dios se hace hombre. Dios se encarna. ¿Para qué? Para hablarnos directamente nuestro idioma. ¿Para qué? Para poder salvarnos, para enseñarnos el camino, para poder pronunciar su palabra directamente a nuestros corazones. El día de hoy en el Evangelio no lo voy a leer por dos razones. Una, porque si lo leo, creo que corro el riesgo de detenerme en el primer renglón y empezar a explicar cada nombre, lo que significa el nombre que ahí está. En el Evangelio el día de hoy es la genealogía de Jesús, es decir, nos va a describir quiénes son los que están en la línea de las generaciones de Jesús, sus antepasados. Y digo que me tardaría mucho y correría el peligro de detenerme, porque quizás si lo leemos rápido, lo vas a sentir que es un evangelio muy largo, o vas a sentir que no tiene sentido, que incluso son nombres tan raros que se dividen en generaciones y que puede ser, si no estás familiarizado con esos nombres, con la historia de la Biblia, puede ser que esos nombres no tengan mucho impacto para ti. Como cuando ves los nombres de tu propia historia, cuando empiezan a ver los álbumes de fotografías y te dicen, mira, este es tu tío, este es fulano de tal, él es el que vino. Tú dices, no, pues no lo conozco, se me hace aburrido. Pero cuando tú escuchas y conoces cada nombre de esa historia, se habla de un drama de la vida. Se habla de una historia de salvación donde hay todo. Hay personajes en esta línea que son y que fueron muy loables, personajes heroicos, santos. Pero también hay otros personajes que dejaron mucho que desear. Personajes que más bien parecía que iban arruinando la historia. Y fíjate bien, estamos hablando de la genealogía de Jesús. Estamos hablando de los antepasados de Jesús. Sabemos claramente que Jesús nunca cometió pecado. Incluso radicalmente, la carne que Jesús asume en su encarnación tampoco cometió pecado. Estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María, porque era necesario que Jesús, sin cometer pecado, pudiera pagar por todos los pecadores. Era necesario que la carne que Jesús asumiera no tuviera pecado para que esta carne fuera la que soportara el castigo que a ti y a mí nos trae la paz. Pero eso no le quitó a Jesús el que la historia en la que Él se encarna había mucho pecado, había mucha traición, había mucha maldad, personajes muy buenos y personajes muy malos. Déjame lo digo en una caricatura. Si nosotros tuviéramos el álbum fotográfico de todos nuestros ancestros, es posible que tú quisieras quitar algunas fotografías o eliminar algunos nombres de decir, ay, ¿te acuerdas de este tío? ¿Te acuerdas de este momento? ¿Te acuerdas de que sucedió esto o aquello? Es muy posible que tú no quisieras recordar y que nadie supiera quiénes eran los que de tu historia, de tus familiares. Eso no sucede con Jesús. Incluso el evangelista los escribe. ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Y podemos decir que lo que no se asume no se redime. Por eso es importante que en cierta manera tampoco nosotros eliminemos nada de nuestra historia, sino que podamos decir, es nuestra historia, es
Nuestra vida es nuestra familia. Pero quiero llegar a otro punto más. Porque a veces nosotros malinterpretamos y pensamos que lo que hicieron nuestros familiares es nuestra culpa. Y no es así. O peor aún, que lo que hicieron nuestros padres o abuelos nos limita el día de hoy. Y tampoco eso es cierto. Es verdad que lo que hay en nuestra historia puede de una u otra manera tener influencia en nosotros. Eso sí es verdad. Por ejemplo, aquello que dicen, hijo de tigre, pintito. Aquello que dicen, de tal palo, tal astilla. O sea, es cierto. La familia y la forma en cómo vive tu familia puede influir en ti. Pero ojo, jamás te va a determinar. Son tus propias decisiones las que marcan el rumbo de tu vida. Y eso lo vemos claramente en la historia de Jesús, en la historia de Él, que es santo. A pesar de que en su historia, de sus ancestros, hay luces y sombras, esas sombras no fueron capaces de opacar la luz que Él iba a mostrar. A pesar de que en la historia de la vida de Jesús, de los ancestros de Jesús, hay muchas limitaciones, traiciones, hay maldad, hay pecado, eso jamás limitó a Jesús. Al contrario, pareciese que Jesús asume toda la historia para Él poder redimirla. ¿Cuántas veces no vienen conmigo personas y me dicen, Padre, es que cuando yo era niño, mi papá, mi mamá abusó de mí, me golpearon, no me mostraron amor, no me mostraron cariño, y ahora por eso yo soy de esta manera, todo hosco, guardo tanto rencor? Ay, yo los dejo hablar y después les digo, respira profundo. Qué bueno que te das cuenta. Qué bueno que te das cuenta y eres capaz de asumir tu historia. Porque es triste cuando alguien quiere borrar de su historia algunas situaciones. No, qué bueno. Pero qué malo que te engañes creyendo que eso tiene poder sobre ti. Que eso te limita. Que eso te determina. No, no es así. Tú tienes la libertad y la capacidad de decidir qué hacer con esa historia. Si tú quieres continuar en una línea de maldad o en ti, eso se detiene y tomas la decisión de cambiar. Porque es cierto que la historia puede tener influencia sobre ti. Si yo vengo de una familia que es alcohólica, de una familia donde hay mucho adulterio, si yo vengo de una familia donde hay traición, donde hay abandono, donde hay guerras, es muy posible que eso para mí pueda lucir un poco normal, pero no lo es. Yo soy al final del día el que decide si tomo o no tomo alcohol. Yo soy al final del día quien decide si yo voy a cometer adulterio o no. Yo soy al final del día si decido ser fiel o no. El ejemplo tan grande que tenemos es en la vida de Jesús. Sí, Él viene de María, que es santa, y José, que es santo, y pudiéramos decir que también Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús también eran santos. Sí, pero sigue para arriba. Vas a encontrar personajes en la vida de Jesús que verdaderamente eran renglones torcidos, pero cuando tú logras poner esos renglones torcidos en las manos de Dios, Él es quien puede escribir derecho. Cuando tú logras poner todas tus pasiones, tus miedos, tus traumas en las manos de Jesús, Él puede hacer que se escriba derecho. Tú eres al final el que decide cómo quieres vivir, si influenciado o eres tú quien decide. El ejemplo que me gusta poner es cuando tú vas en el tráfico.
Es verdad que el sol y la gente puede estar manejando muy mal y pueden influir en la forma en cómo tú manejas, pero no te determinan. Quien determina cómo tú manejas eres tú, quien tiene el volante. El que esté al lado podrá estar manejando muy mal, pero eres tú quien toma la última decisión. Date cuenta de cómo es tu contexto familiar, pero también date cuenta que eres tú el único responsable de decidir sobre tu vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que nos enseña que sí es posible ser felices en un mundo en donde se cae a pedazos. El Dios que incluso nos enseña que es posible cambiar y transformar este mundo, cambiar nuestra historia por una historia mejor. Porque aún el último capítulo de nuestra vida todavía no se escribe y a nosotros nos toca ser los protagonistas y decidir con quién queremos vivir. Que sea pues con este Dios, el Dios que entre a nuestra historia también y nos enseñe a asumir y a redimir nuestra propia historia. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre que se quejaba mucho, y en aquella analogía que dicen, pues es que esta es la cruz que te tocó tomar. Él decía, es que en mi familia ahora estoy cuidando a mi papá enfermo, y ahora tengo también esto, y se quejaba tanto de que iba con el sacerdote y le decía, es que la cruz que me tocó es muy pesada. Yo veo que todos los demás son felices, pero esta cruz que me tocó es muy pesada. Y en un sueño, él tuvo este sueño que es tan revelador y que quizás nosotros pudiéramos aprender. Él tuvo un sueño donde entra a una tienda, está caminando él con su cruz y ve tienda de cruces. Y él se sorprende, entra y dice, ¿qué es todo esto? Y él dice, oh, es que aquí es donde nosotros le damos la cruz a cada quien que va a tomar. Y él dice, pues a mí me tocó una muy pesada, yo no la quiero, ¿la puedo cambiar? Y el ángel que está en la puerta de la tienda le dice, seguro, déjala ahí y escoge la que tú quieras. Y aquel hombre empieza a caminar y ve una cruz grande de cristal con diamantes, con detalles de perlas preciosas. Y dice, wow, esa cruz es preciosa. Y donde apenas se acerca y la quiere tomar, le corta las manos. Y empieza a sangrar y dice, no, esa cruz es muy filosa, no puedo tomarla, muy bella, pero lastima, ¿de quién es? Y el ángel le dice, esa es la cruz que le tocó al Papa. Y él dice, no, el Papa es santo, yo no. Y va con otra cruz y parece que es de madera muy ligera y donde la toma se astilla. Tiene muchas astillas y dice, no, esta tampoco. Y así va con cada cruz, una de bronce que termina siendo muy pesada. Otra que parece que es muy ligera, pareciese que fuera como algodón y dice, esta sí la cargo, pero cuando se moja se pone muy pesada. Y total, que al final agarra una cruz y dice, sí, yo creo que esta sí puedo cargarla. Entonces la voy a cambiar. Y se acerca al ángel y dice, me llevo esta. Y el ángel le dice, yo creí que la ibas a cambiar. Y dice, ¿a qué te refieres? Y dice, es la misma cruz con la que entraste. A veces nosotros quisiéramos cambiar nuestra cruz, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra historia, cambiar muchas cosas. Pero parece que esa vida que tenemos y esa historia es la mejor para nosotros. Lo que tenemos que hacer es tomar las mejores decisiones y seguir adelante. Que tengas un excelente día.